Ok, mis queridos alumnos, bueno, vamos a darle continuación a nuestras clases en línea. En esta ocasión vamos a ver lo que corresponde a la unidad número 8, que es la comunicación, pero desde una perspectiva social. Bien, como podremos ver en la pizarra, en 1950 la información predominantemente se enviaba a través de señales de radio, en receptores de radio, que fue uno de los grandes avances de la primera mitad del siglo pasado, donde se transmitían señales de audio para que las personas pudieran escuchar las noticias, pudieran escuchar pues sus radionovelas, pudieran escuchar toda la información que se les vertía. Bien, a partir de 1960, con los descubrimientos de la emisión de señal de video, por medio de la televisión se empieza a hacer algo más de uso masivo, la información a través de medios audiovisuales. En los 60 apenas correspondía al 30% de la información que se transmitía y en 1990 era aproximadamente ya del 90%. Esto complementado por medio de la radio y por medios impresos. Era una gran cantidad de información que se vertía a través de estos medios masivos. Entre 1990 y el año 2000 comienza la apertura de la red de redes o del internet o de la www, que es con la que se va a transmitir la mayor parte de información en el mundo entero. El crecimiento fue vertiginoso, tan así que para el año 2006 la ciudad de San Francisco en Estados Unidos se equipaba ya de una señal de Wi-Fi que tuviera una cobertura suficiente para los habitantes que la requirieran. Bien, a partir de este 2006 comienza la era del YouTube, del Facebook y de otras redes sociales, que algunas de ellas ya se perdieron en el anonimato, y tenemos ahora incluso en pleno auge del 2020 una nueva red que comienza a tener fuerza desde hace un par de años, llamada la red de TikTok, que bueno, no necesariamente es una red de información, sino más bien de entretenimiento, pero poco a poco comienza a visualizarse también como una forma de comunicarse entre los jóvenes centennials o la nueva generación. ¿Qué es la comunicación masiva? La pequeña narración que hicimos anteriormente acerca de la historia de la comunicación es para entender por qué se llama una comunicación masiva. Es la transmisión de mensajes para una gran audiencia. ¿Qué es una gran audiencia? 10 personas, 20 personas, no, mucho más. Es para abarcar ciudades enteras, para abarcar poblados enteros, donde la transmisión de mensajes se va a dar a través de medios impresos, electrónicos y y principalmente, ¿no? ¿Cuál es la función de estos medios masivos de comunicación? Bueno, su principal función es contarnos historias. ¿Qué historias nos cuentan? Nos cuentan lo que sucede en el acontecer diario de la ciudadanía. Nos cuentan qué pasa, por ejemplo, en esta contingencia sanitaria, nos cuentan lo que sucede con los fenómenos de guerra, con los fenómenos de paz, los descubrimientos de salud, las tragedias en el ecosistema, el calentamiento global, etc. La función de los medios masivos es contar historias para todos. Ahora, ¿cómo influyen estas historias en el comportamiento de las personas? Hay un fenómeno llamado convergencia cultural. Es decir, cuando hay una noticia nueva, esta noticia se permea a todos los medios de comunicación, impresos, electrónicos, audiovisuales, a todos, y todos rápidamente repiten lo mismo. Esto se va a convertir en una convergencia cultural, es decir, van a influir en el comportamiento de las personas porque en todos lados estás escuchando, estás visualizando y estás entendiendo lo mismo. Esto los hace influyentes. ¿Realmente son influyentes? Claro que sí, porque al todos repetir lo mismo, sea verdad o sea mentira, se cuenta tantas veces que llega un momento en que lo convertimos en una verdad y va a influir en la forma en que entendemos el mundo. Pero ojo, debemos tener mucho cuidado con esta forma en que nos influyen los medios de comunicación. Debemos preguntarnos en manos de quién están esos medios, a quién le pertenecen. En el caso de México podemos encontrar que son 2 o 3 los dueños de los medios masivos de comunicación, empresarios poderosos y algunos grupos de accionistas.
En el caso de Estados Unidos sucede lo mismo, en el caso de Europa sucede lo mismo. Los medios de comunicación están concentrados en un puñado de manos que son los dueños de esos medios y obviamente son los que se van a beneficiar con lo que se dice. Ellos y obviamente sus aliados económicos o sus aliados sociales son los que se van a beneficiar con esa información que se repite a través de esa convergencia cultural. Por lo tanto, habría que preguntarse, ¿existe una ética en la comunicación? Es decir, si ya sabemos que está en manos de algunas personas, que hay gente que se beneficia con lo que se dice, bueno, al haber un beneficio y al haber un grupo poderoso que está detrás de los medios, ¿existirá una ética en la comunicación? Bueno, para entender esa ética en la comunicación debemos pensar en algunas perspectivas de análisis. Las que vamos a ver a continuación son básicamente tres: la teoría funcionalista, la teoría de conflicto y la teoría interaccionista, que nos dicen cosas muy importantes acerca de el quehacer de los medios en la convergencia cultural, es decir, en la forma en que influyen en el comportamiento de las personas. Que más adelante, en el siguiente capítulo, en el 9, vamos a ver algo que se llama control social y que está en estrecha vinculación con lo que nosotros entendemos como comunicación. Bien. Bien. Dándole continuidad, vamos a ver ahora la perspectiva funcionalista. Bien, la perspectiva funcionalista nos dice básicamente lo siguiente: la comunicación masiva cumple algunos puntos básicos para poder llevarse a cabo. Es un agente de socialización, es un ejecutor de normas sociales, es un otorgador de estatus, un promotor del consumo y además promueve y gestiona un efecto narcotizante en la sociedad. Como agente de socialización, vemos que incrementa la cohesión social al presentar un punto de vista común. ¿Qué es esto de la cohesión social? ¿Y qué es un punto de vista común? Bueno, es una noticia que es repetida de manera consistente, de manera fehaciente por diversos medios, y ese punto de vista se convierte en algo común. Es decir, se vuelve una tendencia. Tanto te repiten que determinado candidato político es el idóneo o que determinado candidato político es el incorrecto, que terminas por generar un consenso y un punto de vista común donde todos creemos que eso es lo correcto, aunque debemos ser muy perspicaces al respecto y entender que hay un filtro de información y que esto atiende a intereses dependiendo de quién sea el poseedor de los medios de comunicación. Los medios masivos de comunicación también son ejecutores de normas sociales, es decir, informan lo que supuestamente debe ser correcto contra lo que se está mostrando a nivel social como incorrecto. Es decir, te dicen que determinada persona debe actuar de una forma u otra versus lo que no debe hacerse, ¿no? Por ejemplo, te muestran en una noticia que alguien asalta a otra persona y lo muestran como incorrecto versus lo correcto, que es una persona que respeta a los demás o que ayuda a los demás. Otorga estatus, es decir, cuando una persona está en el ojo del huracán, en la mirada de los medios de comunicación, pues esta persona va a tener cierto estatus de importancia porque está puesta en la mirada de todos los que vemos los medios de comunicación, y generalmente se pone en esa mirada a celebridades y políticos. Bien, pueden ser deportistas, pueden ser de la farándula, pueden ser diverso tipo de personas, ¿no? Alguna persona que hace algo por la humanidad o incluso algunas personas que hacen lo contrario por la humanidad, ¿no? Pero tienen un estatus, tienen cierto grado de importancia porque aparecen en los medios. Es un gran promotor del consumo. En 2007, que a ustedes ya no les toca ver porque ya no son visionarios de televisión, ya no están viendo todo el tiempo la TV y los medios masivos de antaño como era el radio, una persona promedio veía o escuchaba alrededor de 20,000 anuncios en televisión o en radio, y hoy la publicidad es personalizada. Hoy tú ves tu celular, haces una búsqueda y a veces pareciera magia negra que estás pensando en determinado artículo y ese artículo inmediatamente va a aparecer en los spots de televisión de tu dispositivo móvil.
Bien, y por ende estás pensando todo el tiempo en qué es lo que debes hacer para juntar dinero y poderlo comprar o poderlo adquirir. Y otro de los efectos que promueve la perspectiva funcionalista, bueno, no que promueve, que visualiza la perspectiva funcionalista como una de las funciones que tienen los medios masivos, es un efecto narcotizante. Y aquí quiero hacer hincapié porque este efecto narcotizante es una gran cantidad de la misma información que termina insensibilizándonos. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué nos volvemos insensibles? Resulta que vimos tantas muertes que ocurrieron en Italia, tantas muertes que ocurrieron en España, y al principio nos parecía doloroso, al principio nos parecía algo, una tragedia, sigue pareciendo una tragedia, sigue siendo de hecho una tragedia, pero ¿quién de ustedes recuerda las caras y los rostros de los médicos italianos que hace apenas unas semanas estaban al borde del colapso emocional por estar atendiendo tantas personas en una contingencia? Lo vimos tanto, nos lo repitieron tanto, que hoy en día pareciera que ya no es noticia, ¿no? Ya lo sabemos, aunque siga siendo un problema de salud mundial que nos va a pegar de manera consistente si no atendemos las medidas que nos proponen las autoridades sanitarias. Bien, otro efecto narcotizante es que te informan de tantas muertes que suceden derivado de la delincuencia organizada, que pareciera que es normal saber que alguien se murió. Y la muerte de una persona, disculpen, pero no es algo normal. Es algo que se normaliza a través de la insensibilidad que nos otorgan los medios de comunicación al repetirnos tanto. Es decir, nos anestesian. Es un efecto narcótico, es un efecto anestesia. Es un efecto que nos quita la sensibilidad como personas para poder seguir realizando las actividades. Bien. Bien, compañeros. En esta segunda forma de entender a los medios de comunicación, la perspectiva de conflicto, nos menciona que hay 4 puntos importantes a entender en los medios masivos de comunicación. Una, que hacen de filtro de información; otra, que cumplen una función de monitoreo; otra, que los medios de comunicación atienden a una brecha digital y que atienden también a una ideología dominante. Son los 4 puntos fundamentales de la perspectiva de conflicto para entender qué papel juegan los medios de comunicación, los medios masivos. Uno, el determinar qué noticia vamos a ver. O sea, pareciera que todos los medios, en una situación de ética, deberían buscar que se expresaran las noticias verdaderas y reales de lo que sucede en el mundo. Sin embargo, como vimos, los medios de comunicación generalmente son privados, y aunque fueran parte del Estado, atienden a intereses de personas poderosas estas personas son quienes controlan esos medios de comunicación, y ellos van a determinar qué noticia vamos a ver y qué película o programa van a proyectar para que nosotros lo observemos. Luego entonces, lo que nosotros vamos a asimilar de esos medios de información no es la realidad total de lo que sucede en el mundo. Es una información filtrada, es una información sesgada. ¿Quién hace el sesgo? Bueno, el que decide qué es lo que se va a visualizar en dichos medios. Bien, otra cosa. La información en los medios masivos está sujeta a monitoreo. ¿Qué es esto del monitoreo? Bueno, vamos a ver si alguna noticia o evento está en boca de todos, se vuelve una noticia importante, determinado número de visualizaciones, quienes están conectados a su televisor para ver dicha noticia, dicho evento, dicho fenómeno. Y también vamos ahora a través de la web a ver cuántas descargas de audio o de video o cuántas visualizaciones se encuentran de audio o de video de determinado fenómeno. Y aquí vamos a determinar cuáles se vuelven trending topic, cuáles son virales
Y también vamos a encontrar algunas dentro de estas mismas que pueden ser fake news, o es decir, noticias falsas. Y esto va a ser una función de monitoreo que están haciendo los medios de manera constante. Ustedes pueden ver que YouTube maneja estadísticas de cuántas personas ven determinado video, de cuántas personas incluso lo repiten, cuántos minutos, cuáles son los videos que tienen más visualizaciones, cuáles son los, en la hora de las nuevas redes, cuáles son los TikToks que más visualizaciones tienen. Es decir, hay un monitoreo exhaustivo de todos los eventos, de todas las noticias y de todos los programas que están en los medios de comunicación. Al mismo tiempo vamos a ver que esta perspectiva de conflicto nos informa, nos señala que hay una brecha digital. Y esta brecha digital va a existir, yo creo que durante muchos años más, que es la diferencia entre los que tienen los medios para conectarse digitalmente a una red de noticias, a una red de información, a una red de comunicación, y los que no tienen la forma de acercarse a esa información. Es una ventaja de los que sí tienen contra los que no lo tienen. Y a esto le llamamos brecha digital. Esta brecha digital también está manifiesta no solo entre los que lo tienen y los que no lo tienen, sino incluso aquellas personas que tienen acceso a internet o a medios digitales tienen diferente potencia de dispositivos y velocidades de descarga. Es decir, a pesar de estar en contacto con la información y con los medios, no es lo mismo manejar una computadora de última generación que utilizar un ordenador básico o un celular de gama de entrada o un celular de gama muy alta que permite visualizar contenido en tiempo real a unas velocidades de transferencia de datos mucho mayores. Y esto va a ocasionar también cierta ventaja entre los que tienen los medios más caros y los que tienen los medios más básicos. Y además, a través de estos medios de comunicación, la perspectiva de conflicto nos dice que también se va a manifestar algo llamado ideología dominante. ¿Qué es esto de la ideología dominante? Bueno, como vimos, la información está sujeta a un filtro. ¿Y qué es lo que se va a filtrar? Lo que se quiere mostrar. Y esto que se quiere mostrar forma parte de la ideología o de la forma de pensar de aquellos que toman las decisiones poderosas. Y al tomar esas decisiones ayudan a prevalecer intereses sociales y a su vez también van a imponer rasgos culturales. A ustedes no les tocó ver esta situación, pero por ejemplo en los años 90 la economía mexicana, la cultura mexicana, la sociedad mexicana fue contaminada con una forma de pensar norteamericana acerca de las relaciones sexuales y de la forma de relacionarse los individuos en la adolescencia, y esto conllevó a un repunte de embarazos no deseados y a un repunte de enfermedades de transmisión sexual debido a una serie que se proyectaba en los años 90 donde se imponía una forma de pensar que nos era ajena a los mexicanos. Y bueno, esa serie ustedes la pueden consultar con sus padres, la pueden consultar con sus abuelos incluso, y van a ver que mostraba unos rasgos culturales distintos a los nuestros, una forma de entender la realidad distinta a la nuestra. Pero bueno, es una ideología dominante que a través de los medios masivos se impuso y se impusieron esos rasgos culturales en la ideología mexicana. Tan es así que hoy en día muchas de las cuestiones las vemos como naturales cuando en su momento, hace unos 30 años, no lo eran. Bien. Bien, la tercera y última perspectiva acerca de los medios masivos de comunicación con un enfoque social es la perspectiva interaccionista. Esta nos propone también 5 puntos a saber para entender cómo funcionan los medios masivos de comunicación. Principalmente, esta perspectiva se enfoca en los medios masivos nuevos, ¿no? Es decir, el internet, las redes sociales. Bien, nos maneja 5 puntos a saber. El primero es un estudio a nivel micro. Es decir, cómo se ve afectada la conducta de los sujetos a partir de lo que revisa o lo que entiende o lo que visualiza a diario en los medios masivos de comunicación. Por ejemplo, nosotros, si no estuviéramos informados acerca de lo que ocurre con una contingencia sanitaria, no usaríamos los tapabocas, no usaríamos también el distanciamiento social, no haríamos uso de algunos elementos que nos son de utilidad para no contagiarnos.
Es más, algunos, a pesar de tener la información, no lo hacen. Es decir, se estudia cómo se afecta la conducta del sujeto a través de estos medios de información o estos medios de comunicación. También hay un replanteamiento acerca ahora del papel que juegan las redes sociales como una nueva forma de interpretar la realidad y de fomentar el consumo. Es decir, ahora a partir de tu Facebook, de tu TikTok, a partir de tu YouTube, a partir de tu Snapchat y de todas estas redes, encuentras que hay sujetos que te inspiran a consumir o a comprar determinados artículos. Es una nueva forma de promover el consumo, es una nueva forma de publicidad, es una nueva forma de hacer llegar la intención de compra de los nuevos productos a las personas. Y también han surgido en estas redes sociales nuevas formas de relación que son la mayoría de las veces o muchas de las veces inaceptables. Por ejemplo, ponemos algunos casos de las formas de relación que no se deben tolerar, pero que sin embargo, dado que están escondidos en el anonimato, han surgido y se han fomentado y se han incrementado con estas nuevas redes sociales. Por ejemplo, la pederastía, la pedofilia, el narcotráfico y el terrorismo, que son formas de relación inadecuadas, formas de relación que perjudican la sana coexistencia de la humanidad, pero que dado que están escondidos en el anonimato, pues se manifiestan y se hacen presentes también en esta nueva forma de los medios de comunicación. También en esta perspectiva se maneja algo acerca del acceso a la información versus el acceso al conocimiento. Habíamos visto en la perspectiva de conflicto algo llamado brecha digital. Aquí no solo se habla de una brecha digital, sino el hecho de tener la información, el hecho de tener un gran ancho de banda, un dispositivo de última generación, tampoco va a garantizar el conocimiento en esta nueva era de la información y del conocimiento con los nuevos medios de comunicación si no se garantiza un conocimiento debido, un conocimiento correcto. Y esto solo se logra a través de una guía, porque esta guía posee un capital cultural previo que le va a permitir al sujeto que está accediendo a la información o al conocimiento que pueda llevar a cabo un proceso de filtración o un proceso de aprendizaje guiado y estructurado. Es decir, si no, nos va a pasar como lo que pasa en el último punto, dado que en las redes sociales cualquier sujeto, cualquier persona muestra información, pues nos vamos a encontrar con que hay líderes de opinión. Y estos líderes de opinión no necesariamente son la mejor fuente de información, pero como tienen u obtienen miles y incluso en algunos de los casos millones de visitas, pues va a ser poco probable que los veas como una fuente de información no válida. Es más, me ha tocado el caso de que algunos alumnos, dado que lo vieron con algún youtuber, lo vieron en las redes sociales, consideran que esta información es válida y que ellos ya no necesitan el aprendizaje guiado de un profesor porque ya conocen todo lo que debieran conocer, cuando las fuentes con las que están consultando no son fuentes certificadas, no son fuentes guiadas, no son fuentes aprobadas por la comunidad científica y por lo tanto la información que obtienen no es una información correcta, no es una información fidedigna, no es información válida y no es información que les pueda dar a entender una mejor forma de la realidad, sino que es una información de sujetos que incluso creen que, por ejemplo, no existen las epidemias, que no existen el determinado número de asesinatos en un país, de sujetos que creen que no existe la homofobia, de sujetos que creen que no existe el maltrato a la mujer. Es decir, podemos tener un sesgo muy agresivo en la información si nos guiamos en los nuevos líderes de opinión que están surgiendo en las redes sociales y que no necesariamente un youtuber va a ser la mejor fuente de información. Bien, con esto cerramos las tres perspectivas de análisis para los medios de comunicación, las tres perspectivas sociales, y llevaríamos a cabo el análisis de algo que se llama control social en la siguiente unidad. Espero les haya sido de utilidad el video y que puedan trabajar desde su casa con la información aquí vertida. Muchas gracias y buenas tardes.